Vamos a orar. Alabamos tu nombre, creador de los cielos y la tierra. Tú que mueves las montañas, tú que haces salir el sol cada mañana. No hay nadie comparable a ti. A ti te alabamos, oh Dios. Y por Jesucristo tu Hijo, tu amado Hijo, nos presentamos para suplicar, Señor, que en esta mañana tú, Señor, nos des el entendimiento por medio de tu Espíritu Santo para comprender tu palabra. Haga, Señor, que nuestros oídos entiendan la voz de aquel que habla desde los cielos. Oh Señor, gracias por todos aquellos que has traído en esta mañana. Derrama, Señor, en sus corazones tu palabra y en sus mentes la luz necesaria para comprender lo que tú, Señor, nos quieres enseñar. Haz, Señor, mis palabras fieles a ti, que con denuedo, Señor, sin temor, yo pueda exponer tu verdad. Te alabamos y te damos gracias y en tu Hijo Jesucristo oramos. Amén. Pueden tomar asiento. Es un gozo nuevamente estar y un privilegio predicando la palabra de nuestro Dios. Y yo espero que usted sienta el gozo de poder escuchar la palabra de Dios en esta mañana. Y que mientras usted escucha estas palabras, ruegue al Señor que las haga vivas en su corazón. Dios no solamente ha cumplido su promesa de libertar a su pueblo de Egipto, de la esclavitud, sino que ahora también lo cuida y lo protege y provee para ellos en medio del desierto. Sería ilógico que después de tantas maravillas, de tantas proezas y señales de Dios, Dios los lleve al desierto para matarlos de sed. Es ilógico. La fe y el sentido común han fallado en medio del pueblo de Israel. En vez de clamar al Señor, lo que han hecho es murmurar de Dios. Pero Dios en su misericordia ha saciado la sed de todo un pueblo, convirtiendo aguas que eran amargas en aguas dulces. Demostró a Moisés un árbol y este fue cortado y puesto en el agua. Perdonen si he andado un poco mal de la garganta esta semana, entonces disculpen si tengo problemas. Y ahora que aquello que es amargo se vuelve dulce por el poder de Dios. Ese árbol señalaba a otro árbol que verdaderamente era el árbol de la vida, nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo es el único que puede volver lo amargo en dulce. Es el único. Es el único que puede saciar la sed del alma, porque solo Cristo es la verdadera agua de vida. Cristo es vida eterna y vida en abundancia. La muerte para el cristiano solo es un dormir, ya que Cristo le ha quitado todo poder. Nosotros hoy disfrutamos de esa agua de vida, aquellos que han creído en Jesucristo. Pero así como el pueblo de Israel disfrutó de 12 fuentes de agua y de palmeras donde pudo descansar de aquel terrible sol, un día nosotros esperamos reposar finalmente con Cristo. Con Cristo. Todo este peregrinar para el creyente en el desierto de esta vida es dulce cuando se está en Cristo. Es una dulce comunión, como dice el canto. A pesar de las aguas amargas que Dios pueda permitir en esta vida, el que tiene a Cristo tiene una fuente de agua viva. Una fuente de agua viva que no puede darla nada en este mundo. Amigo, no busques las fuentes de agua
de esta vida son secas, busca en Jesucristo, que es el agua de vida. Terminamos la semana pasada y ahora nos introducimos al capítulo 16. Entonces vamos al capítulo 16 de Éxodo. Éxodo capítulo 16. Si usted ve que alguien no tiene Biblia, por favor, compártala con esa persona. Éxodo 16. Dice así: partió luego de Elim toda la congregación de los hijos de Israel y vino al desierto de Sin, que está entre Elim y Sinaí, a los 15 días del segundo mes después que salieron de la tierra de Egipto. Y toda la congregación de los hijos de Israel murmuró contra Moisés y Aarón en el desierto. Y les decían los hijos de Israel: ojalá hubiéramos muerto por mano de Jehová en la tierra de Egipto, cuando nos sentábamos a las ollas de carne, cuando comíamos pan hasta saciarnos, pues nos habéis sacado a este desierto para matar de hambre a toda esta multitud. Y Jehová dijo a Moisés: he aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día, para que yo lo pruebe si andan en mi ley o no. Mas en el sexto día prepararán para guardar el doble de lo que suelen recoger cada día. Entonces dijeron Moisés y Aarón a todos los hijos de Israel: en la tarde sabréis que Jehová os ha sacado de la tierra de Egipto, y en la mañana veréis la gloria de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones contra Jehová. Porque nosotros, ¿qué somos para que vosotros murmuréis contra nosotros? Dijo también Moisés: Jehová os dará en la tarde carne para comer, y en la mañana pan para hasta saciaros. Porque Jehová ha oído vuestras murmuraciones con que habéis murmurado contra él. Porque nosotros, ¿qué somos? Vuestras murmuraciones no son contra nosotros, sino contra Jehová. Y dijo Moisés a Aarón: di a toda la congregación de los hijos de Israel: acercaos a la presencia de Jehová, porque él ha oído vuestras murmuraciones. Y hablando Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto, y he aquí la gloria de Jehová apareció en la nube. Y Jehová habló a Moisés diciendo: yo he oído las murmuraciones de los hijos de Israel. Háblales, diciendo: al caer la tarde comeréis carne, y por la mañana os saciaréis de pan, y sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios. Y venida la tarde subieron codornices que cubrieron el campamento, y por la mañana descendió rocío en derredor del campamento. Y cuando el rocío cesó de descender, he aquí sobre la faz del desierto una cosa menuda, redonda, menuda como una escarcha sobre la tierra. Y viéndolo los hijos de Israel se dijeron unos a otros: ¿qué es esto? Porque no sabían qué era. Entonces Moisés les dijo: es el pan que Jehová os da para comer. Esto es lo que Jehová ha mandado: recoged de él cada uno según lo que pudiere comer, un gomer por cabeza, conforme al número de vuestras personas. Tomaréis cada uno para los que están en su tienda. Y los hijos de Israel lo hicieron así, y recogieron unos más, otros menos. Y lo medían por gomer, y no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Cada uno recogió conforme a lo que había de comer. Y les dijo Moisés: ninguno deje nada para ello para mañana. Mas ellos no obedecieron a Moisés, sino que algunos dejaron de ello para otro día. Y crió gusanos, y hedió, y se enojó contra ellos Moisés. Y lo recogían cada mañana, cada uno según lo que había de comer, y luego que el sol calentaba, se derretía. En el sexto día recogieron doble porción de comida, 2 gómeres para cada uno, y todos los príncipes de la congregación vinieron y se lo hicieron saber a Moisés. Y él les dijo: esto es lo que ha dicho Jehová: mañana es el santo día de reposo, el reposo consagrado a Jehová. Lo que habéis de cocer, cocedlo hoy, y lo que habéis de cocinar, cocinadlo. Y todo lo que os sobrare, guardadlo para mañana. Y ellos lo guardaron hasta la mañana, según lo que Moisés había mandado, y no se aguzanó ni hedió. Y dijo Moisés: comedlo hoy, porque hoy es día de reposo para Jehová, hoy no hallaréis en el campo. 6 días lo recogeréis, mas el séptimo día es el día de reposo, en él no se hallará. Y aconteció que algunos del pueblo salieron en el séptimo día a recoger, y no hallaron. Y Jehová dijo a Moisés: ¿hasta cuándo no querréis guardar mis mandamientos y mis leyes? Mirad que Jehová os dio el día de reposo, y por eso en el sexto día os da pan para 2 días. Estése, pues, cada uno en su lugar, y nadie salga de él en el séptimo día.
Así el pueblo reposó el séptimo día, y la casa de Israel lo llamó maná, y era como semillas de culantro blanco y su sabor como hojuelas con miel. Y dijo Moisés: esto es lo que Jehová ha mandado, llenar un gomer de él y guardarlo para vuestros descendientes, a fin de que vean el pan que yo os di a comer en el desierto, cuando yo os saqué de la tierra de Egipto. Y dijo Moisés a Aarón: toma una vasija y pon en ella un gomer de maná, y ponlo delante de Jehová, para que sea guardado para vuestros descendientes. Y Aarón lo puso delante del testimonio para guardarlo, como Jehová lo mandó a Moisés. Así comieron los hijos de Israel maná 40 años, hasta que llegaron a tierra habitada. Maná comieron hasta que llegaron a los límites de la tierra de Canaán. Un gomer es la 10ª parte de un efa. El mensaje en esta mañana se llama el verdadero pan del cielo. Vamos a dividirlo en 3 partes: la murmuración contra Dios, la provisión de Dios y la guía para la provisión de Dios, y tendremos finalmente las aplicaciones. Los israelitas salen de Elim, un viaje que algunos estiman en más de 200 kilómetros hasta llegar al desierto de Sin. Nuevamente tenemos murmuraciones, todo el pueblo murmura. Y debemos de reconocer, según nos dice la Biblia en Números, capítulo 11, versículo 4, que posiblemente muchos de los que iniciaron estas murmuraciones fueron pueblos o personas que venían mezclados con el pueblo de Israel. Extranjeros, dice la Biblia. Y los hijos de Israel se unieron también a estas murmuraciones. Esto no es una excusa para decir, bueno, es que ya murmuraron porque ellos comenzaron. Y es de notar para nosotros cómo la influencia de otros puede afectar nuestras vidas. Y puede afectarnos de tal modo hasta que lleguemos a despreciar los caminos de Dios. La Biblia dice: si los pecadores te quisieren engañar, no consientas, dice la palabra del Señor. Solo escucharlos o ponerles atención cuando hablan mal de Dios puede hacer que participemos en sus obras. Ponerles atención. ¿Qué debemos de hacer? Irnos, no quedarnos cuando están hablando de sus maldades. La Biblia nos llama a no participar en sus obras, sino más bien reprenderlas, dice la Biblia en Efesios capítulo 5, versículo 1. El pueblo murmuró, se quejó, refunfuñó, habló mal de Moisés y de Aarón. La semana pasada nosotros hablamos de lo que son las murmuraciones. Son preguntas o quejas que tienen el propósito no de buscar una solución en Dios, sino más bien tienen la intención de señalar falta de cuidado, desconfianza en las promesas de Dios y falta de agradecimiento. Son comentarios que lo que desean es desacreditar el nombre de Dios. Porque las quejas no fueron directamente contra Moisés y Aarón, sino que finalmente ¿contra quién eran? Contra Dios, contra Él eran. No fueron oraciones las que elevó el pueblo en medio de esta situación para pedir auxilio de Dios. Ellos no clamaron a Dios, sino reclamaron a Dios. Debemos de recordar que la iglesia no está exenta de esto. El chisme no es agradable a Dios. Oraciones, es un pecado. Hay quienes sin razón hablan mal de los pastores en sus casas o con sus amigos. Y ustedes saben que cuando las personas hacen eso, los cristianos, lo que estamos haciendo es manchando el testimonio de Cristo. Y estamos alejando a las personas del Evangelio, aún a nuestros propios familiares. Muchas de las personas que murmuran se esconden detrás de la mentira. Y no desean buscar respuestas directas contra aquellos que están hablando. Muchas veces son ellos los que tienen realmente pecado en sus vidas y por eso buscan una excusa para murmurar. Esto es lo que estaba pasando en el pueblo de Israel. Si nosotros debemos de hablar con alguna persona por algo que tenemos
o queremos decirle, debemos de buscar a esta persona directamente. Y como dice la Biblia en Romanos 15:14, estar seguros que podemos exhortarle si estamos llenos de toda bondad y de todo conocimiento. Esa es la forma en la que deben suceder las cosas. ¿Quiénes eran Aarón y Moisés? Ellos eran siervos de Dios. Ellos no tenían ningún poder. ¿Dónde estaba el poder realmente? El poder está en Dios. En Él está el poder. Los ojos del pueblo estaban puestos en los hombres y no en Dios. Y afilaron sus lenguas llenas de veneno para hablar mal de Dios y mal de sus siervos. ¿Cuál fue la murmuración en esta ocasión? ¿Cuál fue? Dios, nos estás matando de hambre. En su insensatez pidieron a Dios la muerte. En su queja ellos vuelven sus ojos a Egipto y dicen que preferirían que Dios los hubiera matado con sus estómagos saciados en la esclavitud. Su conclusión es esta: es mejor morir con el estómago lleno y esclavo que libre y con hambre. ¿Qué lógica es esa, verdad? Hasta las personas que hoy andan buscando libertad y los esclavos dicen, no, yo prefiero estar con hambre pero libre. ¿Ve qué razonamiento? ¿Estaban muriendo de hambre? ¿O más bien estaban anhelando volver a Egipto? Yo pienso que ellos más bien estaban anhelando volver a Egipto. Números capítulo 11, versículos 5 y 6, si usted puede buscarlo. Dice así: nos acordábamos del pescado que comíamos en Egipto, de balde, de los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos. Y ahora nuestra alma se seca, pues nada, sino este maná ven nuestros ojos. En otras palabras, no queremos este maná, no tenemos apetito de esto. Lo que tenemos aquí, lo que nos estás dando, no nos agrada. Es posible que los que estén hablando sean aquellos que venían mezclados con el pueblo de Israel, pero el pueblo de Israel no dijo, no, un momento, acuérdense que ya Dios nos acaba de dar agua y nos acaba de saciar la sed y nos ha cuidado, pero no hubo nadie que hablara y que dijera esto, más bien guardaron silencio. El corazón que no conoce la verdadera libertad que hay en Cristo desea volver a su antigua vida. Te pregunto, ¿estás tú anhelando cosas en la vida anterior? Ay, cómo me acuerdo de aquellas fiestas con mis amigos. ¿Cómo me acuerdo de... ¿Estás anhelando algo de eso? Entonces tú no conoces la verdadera libertad que hay en Cristo. Porque el que está en Cristo sabe que aquello es basura. No sirve de nada. No tiene ningún valor. La Biblia nos recuerda de hombres que nunca fueron creyentes y al ver las pruebas volvieron al mundo. Pablo le dice a Timoteo de un hombre llamado Demas, 2 Timoteo 4:10, porque Demas me ha desamparado amando este mundo. Qué palabras más tristes. Estás amando el mundo, como esos del pueblo que quieren volver a Egipto. A un cristiano le pueden quitar todo en esta vida: casa, trabajo, hasta su salud. Pero él sigue teniendo esperanza y vida. Y su gozo está en su Salvador. Después de deshecha en mi piel, yo sé que yo voy a ver a mi Dios, a mi Redentor, dijo Job. Pero si al cristiano le quitan la perla de gran precio, es la persona más desdichada en esta vida. La perla de gran precio es nuestro Señor Jesucristo. Él es nuestro verdadero valor. La provisión de Dios. Dios contesta al pueblo de forma misericordiosa. ¿Qué hace Dios? Les envía alimento. Carne y pan serían enviados de forma milagrosa.
En la mañana pan y en la tarde carne. Nuestro pasaje nos cuenta cómo sucedió esto. ¿Pueden imaginar conseguir en un desierto pan y carne para más de 2 millones de personas? Gracias, hermano. Dios envió codornices. Estas son aves pequeñas. Y Dios las llevó ahí. A su voz, su creación obedece. Y pueden imaginarse ver a los cielos miles de estas aves siendo llevadas hasta el pueblo y precipitándose hacia tierra. ¡Pum! Caían a la voz de Dios. Algo maravilloso y lo suficiente para todo el pueblo. Nuestro pasaje en esta mañana no hace una explicación más detallada acerca de cómo pasó esto y lo que el pueblo hizo. Números capítulo 11 da ese detalle y nosotros no vamos a ir ahí en esta mañana porque vamos a dedicarnos más en ese otro alimento que Dios proveyó para el pueblo. No había nada igual a él, ni existía registro alguno. Fue un alimento preparado por Dios, completo, y su llegada vino directamente de los cielos. En la mañana, un rocío. Nos habla del campamento. Cuando este rocío se evaporaba, sobre la tierra quedaba una cosa como copos, menuda, escarchada. Su color era blanco y su sabor era como semillas de miel. Se podía cocinar. Qué maravilloso este alimento de Dios. La gente se pregunta, ¿qué es esto? ¿Qué poder el de Dios que rocío se convirtiera después en pan? No, es que bajaba un rocío y después de eso se convertía en pan. Dice en el Salmo 78:25 lo siguiente: pan de nobles comió el hombre, les envió comida hasta saciarles. Pan de nobles. Nosotros no debemos de pensar, porque ahí vemos que apareció la palabra culantro, entonces nosotros nos imaginamos el culantro. No así. Ese pan tenía un sabor agradable. Pueden pensar en un pan que no hay sabor igual a ese. Tenía los nutrientes suficientes para el pueblo. Un pan de los cielos. No hay receta, se perdió. Ustedes se podrían imaginar a los niños cuando sus padres entraban a sus casas con las canastas y los niños, ha llegado el pan fresco. Dios les ha dado lo mejor. Pan de nobles, dice la Biblia. Lo mejor. Cuando este pueblo lo vio, dijo, Mahú. Así es la palabra en hebreo, Mahú. Maná significa, ¿qué es esto? ¿Qué es esto? Eso dijo el pueblo, pero Dios lo llamó pan, porque era pan. Dios alimentó a Israel durante todo el tiempo que vivieron en el desierto con este pan, hasta que Dios mismo lo quitó cuando ellos entraron a la tierra de Canaán. Cada mañana sin falta ellos tendrían alimento. No importa si había lluvia, si había sol, si hacía calor o no hacía calor, si aún ellos estaban enfermos, este maná estaba todos los días ahí. Cada persona tendría alimento. Había que salir a recogerlo cada mañana, y cada niño que nacía o cada niña que nacía tenía asegurado el pan. Una de esas porciones más o menos era el aproximadamente a 2 litros, más o menos, o 2 kilos. Fue guardada una porción como un recordatorio para los hijos de Israel, para que ellos vieran cómo Dios los alimentó
en el desierto de esta forma. Sería guardado en algo que se llama el arca del pacto, una caja de madera cubierta de oro. Ahí también estaban las tablas de la ley, después serían puestas ahí ese maná y la vara de Aarón, según nos cuenta la Biblia. Un pueblo fue alimentado por Dios de una manera especial en su misericordia y gracia. ¿Saben que Dios no les dio conforme ellos merecían? Oración, ¿qué merecían? No merecían pan, y Dios les dio pan. ¡Qué maravilloso la bondad del Señor! Nadie pagó por él. No buscaron en sus bolsillos. Bueno, hay que ir a comprar el pan, vamos a buscar plata, voy a comprar. Nadie pagó por ese pan. No tuvieron que dar sus posesiones como lo hicieron los de José en Egipto, que tenían que dar para que tuvieran alimento. No. Dios abrió su mano y les dio alimento. De una forma maravillosa. Y en este capítulo, ustedes pueden notar algo. No quedó registrado que el pueblo dijera: alabado sea nuestro Dios. No quedó registrado. La guía para la provisión. Las personas, como les dije, debían recogerlo. Si usted era padre de familia, posiblemente usted tenía que salir y recoger también para su familia. Lo importante era que había suficiente para cada uno. Disculpen. Había suficiente para cada uno. Dice la Biblia: no sobró al que había recogido mucho, ni faltó al que había recogido poco. Ya si usted fuera viejo, joven, grande, pequeño, mujer, niña, ciego, sordo, había alimento para usted. Fuerte o débil, había alimento para todos. Pero sí había una responsabilidad: había que ir a recogerlo. Había que ir a recogerlo. Dios probó así la confianza de este pueblo al salir a recoger ese alimento. No tenían que enfrentarse a peligros por ir a traer el pan, solo ir a recogerlo. Por la fe en lo que Dios dijo, ellos salían y ahí estaba el pan. ¿Podrían imaginarse ustedes a los papás, después cuando el niño ya crecía: hijo, hija, mira, Dios nos está mandando pan? Vean lo que Dios ha hecho. Y así niños recogían también el pan. Debemos de pensar en todo eso. Dios no llevaría el pan hasta sus mesas. No había servicio express. Ellos debían ser responsables en tomarlo. Dios nos hace recordar algo. Dice a los holgazanes: el que no trabaja, que no come. Pero ahí estaba, había que ir por él. No debía guardarse para el día de mañana, era una provisión diaria. Y así es la gracia de Dios, ¿saben? La gracia de Dios es diaria para nuestras vidas. Qué gozo que es así. Dios nos dice: ¿qué va a pasar mañana contigo? La provisión es diaria, hoy las fuerzas son diarias. Nuestra confianza es que Dios estará ahí el día de mañana. Como ellos sabían que habría pan el día de mañana, porque Dios así lo había prometido. La Biblia dice que algunos lo guardaron para el día siguiente. ¿Y qué pasó? Crió gusanos. El enojo de Moisés fue evidente. Aquel hombre lleno de paciencia y que soportó las murmuraciones, ahora está enojado. Porque el pueblo de Israel ve la provisión de Dios, ve la gracia de Dios y hacen como a ellos les parece. Pero había una excepción. Un día era el día de reposo. Y como sabemos, el día de reposo fue instituido en Génesis. Un día para Dios, un día que era apartado para la adoración a Dios. Nos alejamos de nuestras labores comunes para servirle a Él. Dios nos da descanso. Es importante esto. Dios nos da un descanso para que le sirvamos a Él, para dedicarnos a Él, mostrar misericordia aún con otros, como Dios la tuvo de nosotros.
6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el 7º día es reposo para Jehová, tu Dios. No hagas en él obra alguna. Acordémonos del día de reposo para santificarlo, dice la palabra de Dios. 6 días y el día siguiente de ese reposo. En nuestro caso, el día domingo. Descansamos en la obra perfecta de Cristo, lo que Cristo hizo, resucitando de entre los muertos y dando vida a todos aquellos que por la fe se han acercado al Salvador. Este día le pertenece al Señor. ¿Hemos entendido eso? Que el día de reposo le pertenece a Dios, no me pertenece a mí. Usted no puede hacer con el día de reposo lo que quiera, le pertenece a Dios. Y Él ha establecido lo que quiere que hagamos en ese día. Él permite obras de misericordia y de necesidad que puedan ser realizadas. Pero nuestro mayor deber es adorar al Señor en la comunión del pueblo de Dios, escuchando su palabra, alabando su nombre, trayendo ofrendas, haciendo todo aquello que el Señor nos ha pedido que hagamos. El día anterior al día de reposo ellos hacían algo diferente. Recogían una doble porción, se cocinaba y se guardaba para el día de reposo. El día de reposo Dios no enviaría pan. Algunos desobedecieron la voz de Dios y salieron a recoger en el día de reposo. ¿Qué dijo Dios a esto? ¿Hasta cuándo no querráis guardar mis mandamientos y mis leyes? Todo aquello que se hace en contra de la voluntad de Dios es rebeldía. Todo aquello que se hace en contra de la voluntad de Dios es rebeldía. Y todo aquello que hagamos en contra de la voluntad de Dios, Dios lo ve. Dios lo ve. No pienses que podamos escapar de su mirada. En esta mañana. Hambre física. La mayoría de nosotros es posible que hayamos experimentado un poco de hambre. Hay otros que han llegado a experimentar tal hambre en sus vidas que han llegado hasta comer tierra. Yo sé que lo han hecho por curiosidad, pero hay personas que han tenido que hacer para poder comer algo. Yo recuerdo un compañero de trabajo que era casi imposible llenarlo. Su hambre era voraz. Les menciono esto porque la mayor parte del tiempo en su mente lo que estaba pensando es: ¿con qué voy a llenar mi estómago? Su preocupación eran las cosas de esta vida y las cosas temporales. ¿Sabe que hay personas que su Dios es su vientre? Que solo piensan en comer, que solo piensan en las cosas de esta vida. Y ellos darán cuenta a Dios porque son idólatras. Hay otros que no les importa si tienen que robar o quitarle a otros o visitar algún lugar lleno de maldad para poder saciar su hambre, porque no tienen temor a Dios. También el hambre puede cambiar el carácter de muchos de formas que no imaginamos. Para muchos su alegría es estar solamente saciados. Un hombre llamado Esaú vendió la bendición de Dios, la primogenitura, por un plato de comida y despreció las cosas de Dios. La Biblia lo llamó un profano. Así lo llamó la Biblia. Tomó las cosas de Dios como algo sin valor. El hambre en Israel no los hizo correr a Dios, sino quejarse de Él. Pero fue necesario esto, y Dios mandó esta hambre para que ellos supieran que su única subsistencia estaba en Dios mismo. Pero no reconocieron su pecado. Pero este relato que hemos escuchado en esta mañana no se trata de cómo llenar nuestros estómagos. Tampoco quiero que piensen que estamos en contra de comer. Es claro que Dios proveyó comida para el pueblo de Dios de una forma maravillosa.
Cada vez que nosotros tengamos la oportunidad de tener alimento frente a nosotros, ya sea mucho o poco, debemos recordar que todo viene de Dios. Todo viene de Dios, y así le debemos enseñar a nuestros hijos. Todo viene del Señor, no desprecies esto. Y debemos de dar gracias a Dios por el pan de cada día. Si hemos de padecer hambre y Dios permite que padezcamos hambre, que esto nos lleve a buscar más de Dios. Entonces, hay ocasiones hasta que hay que abstenerse de alimento para buscar del Señor, y muchas veces no solamente de alimentos, de otras cosas también, porque el Señor dijo que la vida es más que el alimento. Este pueblo que salió de Egipto recibió lo que no merecía, y hoy nosotros tenemos más de lo que merecemos. Debemos vernos como aquellos que no merecían la gracia, sino la ira de Dios y el infierno, y por pura gracia hoy tenemos salvación. Puede ser que Dios permita que tú llegues en tu vida a padecer hambre. Personalmente yo les puedo decir que Dios no me ha faltado a mí, pero sí recuerdo una vez en que una mañana mis hermanos, mi mamá, nos sentamos a la mesa y no había comida en la casa. Oramos al Señor. Horas después alguien tocó a la puerta. Una persona traía comida para nosotros. ¿Quién la envió? Envió. Y eso quedó como un recuerdo para mí en mi vida, de que Dios es un Dios misericordioso y que nuestra provisión está completamente en Dios. La Biblia dice: mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Dios permitió que todo este pueblo pasara hambre para que buscaran de Él, pero no lo hicieron. Dios pudo haber dado alimento a Israel de muchas formas, ¿sabía? Pero Dios decidió que fuera pan del cielo por una razón que muchos años después sería revelada. Muchos años después. Hambre espiritual. Ese pan que descendió del cielo, ese pan nos señala a una sola persona, y es el Señor Jesucristo. De esto nos habla nuestro pasaje. La enseñanza de este pasaje es que Cristo es el verdadero pan del cielo. El Antiguo Testamento nos señala a Cristo. El Nuevo Testamento nos revela a aquel que fue anunciado. Vamos a ir a nuestras Biblias y vamos a buscar Juan capítulo 6, versículo 47. Juan capítulo 6, el Evangelio. Versículo 47 al versículo 51. Dice así: de cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. La Biblia nos dice que Cristo había alimentado a una multitud con 5 panes y unos pececillos. Muchos le buscaban, no por Él mismo, sino por el pan físico que el Señor les había dado. El Señor les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Cristo les hace ver la necesidad de Él, ya que solo la comida que Él puede dar es la vida eterna, la vida que permanece para siempre. Ellos estaban pensando que debían de trabajar o hacer algo para lograr tener esta comida. Le preguntaron qué obras debían hacer, y Cristo les responde: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Dios les hace ver que no se trata de hacer algo.
No se trata de eso. Dios les hace ver que lo que tenían que hacer era creer en Él. Y que esa obra solo Dios la puede hacer en sus corazones. Ellos no entendían, entonces Dios usa el maná. Aquel momento en que Dios alimentó al pueblo en el desierto. Ese pan del cielo les mostraba directamente a Jesucristo. El alimento que sacia, no el hambre física, sino el hambre espiritual. Cristo es el pan que descendió del cielo, pero su entendimiento estaba nublado. Ellos esperaban un pan físico. Señor, danos de este pan que tú dices. ¿Será un pan especial ahí hecho de alguna manera que tiene vida eterna este pan? Ellos no entendían y su entendimiento estaba nublado. Llegaron a murmurar de Cristo sobre sus palabras. Cristo, el pan del cielo, ¿qué está diciendo? ¿De qué maneras nos señala el maná a Cristo? De muchas maneras. Como ya lo mencioné, su procedencia también, en su apariencia. Este alimento sencillo pero tan alimenticio. Cristo en su apariencia sencilla, pero Cristo lleno de vida. El maná era el alimento provisto por Dios para toda persona, ya sea un niño o un adulto. El único que puede saciar el hambre del alma es Cristo para toda persona. Había una ración para cada persona. De igual manera, Cristo es personal. La salvación es un regalo de Dios para aquellos que lo reciben de forma personal. Que tu abuela, que tu abuelo, que tu tío sea un creyente y hasta un pastor no te hace a ti hijo de Dios. No creer las instrucciones de Dios con respecto al maná produjo gusanos. No creer a Cristo te llevará a un lugar donde el gusano nunca muere. Se llama el infierno. Pero también debemos de ver que el maná fue temporal, pero Cristo es eterno. El maná llegó a descomponerse y solo podía recogerse en la mañana. Cristo está vivo y puede ser hallado hoy por todos aquellos que buscan de Él, humillados en sus corazones. El pan o maná, aunque es un alimento, es inerte, no tiene vida. Cristo en sí mismo es la vida, y solo aquel que es Dios puede dar la vida. Es nuestro Dios. Los israelitas no pagaron por este pan, y tú tampoco hoy tienes que pagar por el pan de vida. De hecho, no podrías. Ninguno de nosotros, aunque pudiera vivir 1000 vidas, no podría pagar por este pan, porque este pan es un regalo de gracia. Isaías dijo: a todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid. Venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. Sin dinero. Es la misericordia gratuita de nuestro Dios. Es gracia por medio de la fe. No es barata. Costó la vida de nuestro Señor Jesucristo. Los hombres, al escuchar que Cristo decía: el pan que yo daré es mi carne, la cual daré por la vida del mundo, ellos dijeron: ¿cómo puede darnos este a comer su carne? Pero ellos no entendieron. Cristo les dijo y les explicó que comer su sangre o su carne no tenía que ver con algo físico, como el maná. Cristo ya lo había dicho: vuestros padres comieron el maná y murieron. Cristo les diría más adelante en Juan 6:63: el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os hablo son espíritu y son vida. Cuando Cristo dijo estas palabras, la forma de tomarle no era como aquel alimento físico, sino espiritual.
No escucharon que Él les dijo, lo que yo voy a dar es mi vida. Comer su sangre es apropiarse por la fe de su sacrificio sustitutivo. Voy a repetir esto. Esto es muy importante. Comer su carne es apropiarse por la fe de su sacrificio sustitutivo. Así como el alimento se acepta y se come y se vuelve parte de nuestro ser, así por la fe Cristo es en nosotros y nosotros en Él. El que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en Él. Hay quienes llegaron a distorsionar estas enseñanzas de Cristo y creyeron que el pan era verdaderamente Cristo. La Iglesia Católica, en la cena, no hay pedazos de Cristo regados por todo el mundo. Cristo está en los cielos. La enseñanza que enseña que el cuerpo de Cristo es un pedazo de pan tuerce lo que Cristo enseñó. La vida eterna que Cristo da es algo en el alma y un día también será en el cuerpo. La salvación es la obra de Dios. Dios es el que da el entendimiento para creer en Cristo como nuestra única esperanza. Su vida, su sacrificio, el que confía en Cristo, que Cristo murió por él y ve a Cristo como su Salvador y confiesa sus pecados, tiene vida eterna. No se perderá ninguno de los que creen en Cristo. No se perderá ninguno de los que ha confiado en Cristo como su Salvador. Es la voluntad del Padre el que me envió, que todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él tenga vida eterna. Esta es la verdad y la promesa de Dios, vida para aquellos que vean a Cristo como su Salvador y crean en Él. Deseo decirte que si tú no comes del pan de vida que es Cristo, morirás eternamente. Eso pasará. Pero si hoy vas a Cristo, Él te da vida. Como los israelitas, busca la vida que está en Cristo. Busca la vida que está en Cristo. Te ruego, busca a Cristo. Y si buscas a Cristo es porque Dios ha puesto en ti ese deseo de buscarlo. Sal fuera del campamento a buscar el pan de vida. No lo busques en ti mismo, no lo vas a encontrar. Está fuera de ti. Vino a morir en una cruz para salvar pecadores. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Pienso en las hermosas palabras, si alguno, no importa si es grande, pequeño, mujer, hombre, pobre, rico, si alguno, dijo el Señor Jesucristo, come de este pan, vivirá eternamente, para siempre. No importa quién sea, si viene al Señor con hambre de Él, Él saciará su ser. Estos hombres nunca se arrepintieron de su búsqueda solo material de Cristo. Querían llenarse de sus bendiciones, pero no le buscaron como el dador de la vida. No se arrepintieron de su incredulidad. Cristo dijo que muchos no creerían en Él. Que este no sea tu caso. Si usted, amigo, hoy nos está visitando, que usted no sea como aquellos que despreciaron el pan de vida, que solo buscaron las bendiciones de Dios y no buscaron el verdadero pan de vida. Porque si es así, lo que hay para ti es muerte eterna y nada más. Hay un hambre que no es producto de nuestro propio sistema digestivo. Hay un hambre que solo Dios puede dar. Y hay un alimento que solo puede calmar eternamente esa hambre.
Amós 8:11 dice lo siguiente: He aquí vienen días, dice Jehová el Señor, en los cuales enviaré hambre a la tierra, no hambre de pan, ni sed de agua, sino de oír la palabra de Jehová. Y Juan 6:35 Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Esa promesa en Cristo fue cumplida. Él sacia el hambre de los hombres. Si por su misericordia hoy tú eres un creyente, hoy nos gozamos en el escuchar la palabra de Dios, porque Cristo tiene palabras de vida eterna. En un sentido, para el creyente, ya Cristo ha saciado su alma y su sed, porque está completo en Cristo, porque ya tiene plena salvación y ya no tiene que buscarla en nada más. Ya Cristo le ha satisfecho. Pero también, de otro modo, el creyente, por medio del Espíritu Santo, desarrolla una hambre que no tenía antes. ¿Sabe cuál es esa hambre? Es hambre por la palabra de Dios todos los días. Los salmistas lo dijeron así: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Salmo 119:116: susténtame conforme a tu palabra y viviré, y no quedaré yo avergonzado de mi esperanza. Ese maná para el creyente hoy sigue alimentándonos. Es la palabra de Cristo. Para el creyente no solamente es un deber leer la palabra de Dios, es un deleite. Es un deleite. Porque son las palabras de Cristo, bellas palabras de vida. Es alimento para el alma que Dios provee. Es alimento del buen pastor, pastos siempre frescos para el pueblo de Dios, pan de los cielos, palabra de viva, no por 40 años, sino palabra por siempre, porque su palabra permanece para siempre. Así es. Yo quiero darle, si usted es creyente, hacer lo que debía hacer el pueblo de Israel. Quiero animarles a esto. Si usted es creyente, en primer lugar, lea la Biblia todos los días y especialmente en la mañana. Cuán necesario es para nuestras vidas. Todos los días, pero especialmente en la mañana. Ese alimento para usted, ahí Dios lo ha dejado todos los días, y es necesario para nuestra vida temprano. Para los niños desde temprano, ellos deben de escuchar la palabra de Dios y ser alimentados de ella. Padres, como si tú fueras uno de esos en el pueblo de Israel, enséñale a tu hijo dónde está el pan de vida. Lee con él las Escrituras y enséñale la palabra de Dios. Para terminar en esta mañana, quiero invitarles a buscar Deuteronomio capítulo 8, versículo 1. Deuteronomio capítulo 8, versículo 1 al versículo 3. Cuidaréis de poner por obra todo mandamiento que yo os ordeno hoy, para que viváis y seáis multiplicados y entréis y poseáis la tierra que Jehová prometió con juramento a vuestros padres. Y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios estos 40 años en el desierto, para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si habíais de guardar o no sus mandamientos. Y te afligió y te hizo tener hambre, y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová vivirá el hombre. No solo de pan vivirá el hombre. Oremos.
Te damos gracias, Señor, en esta mañana por habernos traído tu palabra. Gracias por habernos nuevamente a reconocer que es en tu Hijo Jesucristo que hay vida eterna. Que aquello que tú hiciste, Dios, con Israel en el desierto, al darles pan del cielo, era mostrándonos a tu Hijo Jesucristo que descendió para dar vida a todo aquel que cree en Él. Gracias, Dios, por recordarnos y volver a saborear ese pan de vida. Mucho, Señor, sus vidas están vacías. Siguen buscando, Señor, en el mundo con qué saciar sus almas. Oh Señor, dales un hambre por tu palabra. Hambre para que busquen de ti. Porque solamente en tu Hijo Jesucristo el hombre puede saciar el hambre. Oh Señor, gracias por todos aquellos que han escuchado tu palabra. Permítenos, Señor, ser obedientes a tu palabra, ser fieles a ella y encontrar en ella gozo y alegría, sustento para nuestras almas, porque tus palabras son vida. Te alabamos y te damos gracias y esto lo pedimos en Jesucristo tu Hijo. Amén.